Rescatada de la oscuridad. Capítulo 8. Al borde de la locura. Cuando alguien se niega a obedecer las órdenes o los caprichos del enemigo, esa persona puede ser castigada fuertemente. Puede estar en peligro de muerte o simplemente al borde de la locura. En los capítulos anteriores le testifiqué cómo el enemigo quería que yo le hiciera daño a mi mamá. Pero mi mamá para mí era intocable. El castigo que me dieron los demonios por no obedecer la orden de hacerle daño a mi mamá fue de volverme loca. También sucedieron otras cosas que me llevaron al borde de la locura. Cuando hablo de locura, de tener la mente perdida. Sí. Hay un momento en la vida del ser humano que después de haber recibido tanto golpe de la vida, tanto sufrimiento, tantas cosas que con palabras no se podrían explicar. Hay algo dentro de uno que desea en lo más profundo del corazón, del alma, no sé, quedar como con la mente perdida. Tal vez es una manera del cuerpo defenderse. Realmente yo no sabría explicarlo bien. Quizá los expertos en esa área pueden explicarlo. Pero es desear tener la mente perdida y no recordar nada más. Es como un bloqueo mental. Sí. Eso pasaba conmigo. A tan corta edad había pasado por situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que aún no entendía por qué y para qué continuaba viva. Pero Dios tenía un plan. Recuerdo la primera vez que caí en psiquiatría. Ya vivía en Nueva York, por cierto, en casa de mi mamá. Estaba recibiendo, claro, ataques espirituales. Estaba asistiendo también a la escuela. Pero la relación entre mi mamá y yo no era muy buena. Sí. Recuerdo que en esos días me levantaron una fuerte calumnia. Es duro cuando proviene de la persona que supuestamente debe amarte, cuidarte. Sí. Y eso me golpeó muy fuerte. Recuerdo que en la escuela me dio como una crisis de nervio. Comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y llorar.
no soportaba un golpe más de la vida. No soportaba un golpe más de nadie. Y si lo que había vivido hasta ese momento era vida, yo no la quería. Apenas iba a cumplir 17 años de edad. No entendía, no podía entender por qué esta lucha tan fuerte. No entendía lo que Dios quería hacer en mi vida, ni tampoco podía entender muy bien por qué Satanás quería matarme. Era una guerra feroz. Y lo peor de todo era que la mayoría de personas que me rodeaban, que estaban supuestos a ayudarme, a amarme, a defenderme, eran los canales que muchas veces el enemigo usó para también hacerme daño. Pero también eran los mismos canales que el Señor estaba usando para entrenarme como un buen soldado. Recuerdo que estando en la escuela, lloraba y lloraba, y de repente como que mi mente se bloqueó. Me hospitalizaron, supuestamente para que me calmara y me dieran algún medicamento que pudiese ayudarme con mi tristeza. Nunca había estado en un hospital psiquiátrico. Y al llegar allí, apenas 17 años, quedé completamente traumatizada aún más al ver tantas personas que parecían llegadas de otro planeta. Su mente estaba completamente fuera de la realidad. Otros parecían niños y otros estaban allí porque habían voces que le atormentaban, y otros porque simplemente se querían morir o habían intentado quitarse la vida. Yo me preguntaba qué habrá marcado la vida de estas personas para estar aquí en psiquiatría y llegar al estado deprimente de la locura. Pero había algo que me llamaba la atención en algunos de esos pacientes, y es que en medio de su trastorno mental era muy amable, muy cariñoso. Pienso que inconscientemente ellos estaban dando el cariño que a la misma vez deseaban recibir. El Señor está muy interesado en aquellas personas que se encuentran recluidas en esos hospitales psiquiátricos, olvidados, muchos de ellos por sus familiares y aún por el mismo pueblo de Dios. En el hospital me empezaron a dar diferentes pastillas. Yo había entrado normal, pero después de tomar esas pastillas me vi en la misma condición que los demás pacientes. Al principio solo dormía. Eso era lo que yo deseaba, dormir y dormir. No tenía ánimo ni fuerza para hacer nada. No sé a dónde se había ido mi mente. A veces mi mamá iba a verme, hablaba algunas palabras conmigo y luego no recordaba que ella me había ido a ver. Realmente se sentía bien sentirse así, con la mente perdida. No quería más dolor.
ya había sido suficiente. Las reacciones que había en mi cuerpo y en mi mente eran solo temporales, hasta que las pastillas pudieran hacer su efecto y mi cuerpo se adaptara a ellas. Los hospitales psiquiátricos se convirtieron en mi hogar. Hasta el director del hospital me conocía. Cuando estaba fuera del hospital, los demonios no me atormentaban, pero cuando estaba en el hospital me dejaban tranquila. Como no podían matarme, se habían propuesto volverme loca. Me hice adicta a las pastillas de dormir y muchas veces tomaba más pastillas de las que el doctor me había indicado. Fueron muchos hospitales visitados. Algunos doctores no entendían cómo una jovencita como yo, sí, podía estar en esa condición como muerta en vida. Pero aún estando así, llegué a recibir mensajes de parte del Señor diciéndome: yo tengo propósito contigo. Vas a predicar mi palabra y vas a testificar todo lo que haga contigo. Te llevaré por las naciones. Predicará en radio, televisión y en diferentes lugares. Te codearé con gente importante y también a ellos le predicará. Yo sé los propósitos y planes que tengo contigo. Escribirá varios libros. Todas esas palabras eran una locura para mí. Era imposible. ¿Pero acaso hay algo imposible para Él? ¿Acaso hay algo que Él no pueda hacer? Si Él lo dijo, Él lo hará. Hay algo que quiero decir. Ir a un psiquiatra o visitar a un psicólogo no es malo. Al contrario, fue el mismo Dios que le dio la sabiduría y la capacidad para que ellos puedan ayudar a las personas que lo necesitan. Tomar medicina tampoco es malo. Dios le dio la sabiduría al hombre para hacerla y suplírsela a todas las personas que la necesiten. Ahora, hay enfermedades que son provocadas por los demonios y solo Jesucristo es la medicina eficaz que puede sanarnos y libertarnos de ellos. Cuando una persona está atormentada por estos demonios, no hay medicina que pueda ayudarlo. Y lamentablemente la ciencia médica desconoce de todo esto. Muchas veces los doctores me decían que para sanarme tenía que tomarme las medicinas, pero los demonios no salen con medicina. Ellos salen únicamente en el nombre de Jesús. El Señor dice en su palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, según San Marcos 16:17. Hay muchos casos en los cuales las medicinas son muy necesarias. Por ejemplo, hay personas que sufren de cierto desbalance químico en el cerebro, provocando reacciones negativas en la personalidad, afectando su carácter y su estado de ánimo. En ese caso, la pastilla se encarga de regularizar el funcionamiento de esos químicos en el cerebro, permitiendo que poco a poco las personas se vayan recuperando hasta estar completamente sanas. Se puede comparar con una persona que sufre de diabetes. Si la persona no se pone el tratamiento y no se toma sus medicinas o se pone sus insulinas, probablemente esta persona pueda recaer y hasta morir. Yo creo 100% que el Señor sana
y también creo que Él puede glorificarse a través de los médicos. Dios obra por sendero misterioso. Muchas personas creen que ir a un doctor es pecado o que significa que usted no tiene fe en Dios. Yo más bien creo que es ignorancia. Ir a un doctor no es pecado. Personalmente, cuando me siento quebrantada de salud, oro, pido la oración para que el Señor me sane. Si no pasa nada y mi salud sigue igual o peor, entonces voy al doctor. Si me sano con la medicina que me dio el doctor, significa que lo que tenía era una dolencia física, no un ataque de demonio, porque los demonios no salen con medicina, sino con el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si al ir al doctor no me encuentran nada y sigo enferma, entonces sé que son ataques y los ataques del enemigo no salen en examen médico. El Señor puede sanarle instantáneamente, pero muchas veces Él desea glorificarse a través de la ciencia médica y otras veces no hace nada, pero solo Él es soberano y sabe por qué hace todas las cosas. Aunque en el momento nosotros en nuestra humanidad no lo podamos entender. He oído muchos casos de enfermedades que la ciencia médica reconocen que no pueden hacer nada y que solo un milagro de Dios puede salvar la vida de X persona. Aún he oído testimonio de médicos que no creen en Dios y han retado a Dios y han dicho que si Él existe, que haga el milagro de hacer lo que la ciencia médica no puede hacer. Y el Señor le ha tomado la palabra muy en serio y en sus propios ojos le ha hecho ver que Él es real y que nada es imposible para Dios, porque donde la ciencia médica termina, ahí es que el Señor empieza a obrar. Las cosas posibles le corresponde al hombre hacerlas, pero las imposibles le pertenecen a nuestro Dios. Ahora, cuidado, no todas las enfermedades son causadas por los demonios. Muchas personas que están enfermas por ataques demoníacas, pero también hay otras personas que sufren de enfermedades psicomáticas, gente que se diagnostican enfermedades hasta el punto de quedar enferma de verdad. Yo estaba leyendo un libro y hubo algo que me llamó la atención, y es que 3 de cada 4 camas en el hospital están ocupadas por personas que padecen de IACE. Eso significa inclinación emocional a creerse enferma. Cuando leí ese párrafo me reí bastante, porque dije, oh Dios mío, yo era uno de esos pacientes. Si yo no estaba en la oficina del psiquiatra, estaba en la oficina de mi médico general. Todos los días sentía un dolor diferente, y el día que no me dolía algo, yo misma decía, qué raro que hoy no me ha dado ningún dolor. Yo misma llamaba al dolor. Y lo peor de todo era que mi médico no me encontraba nada. Y frecuentemente yo me enojaba con él y le decía que él no era un buen médico y que tenía que volver a la universidad a estudiar y que iba a cambiar de doctor. Pero el doctor sabía que todos mis problemas eran emocionales. Además, no me convenía cambiar de doctor, no, pues mi doctor, el doctor Calderón y mi terapista eran los únicos que me entendían en ese momento. No quiero pasar por alto hablar de ese doctor y deseo que donde él se encuentre el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde. Ese médico fue como un ángel en mi vida, más que un doctor se convirtió en mi mejor amigo. Él sentía compasión por todos sus pacientes y le dedicaba el tiempo que ellos necesitaban. En lo más profundo de mi corazón, yo deseo tener la manera de agradecerle al doctor Calderón por todo lo que hizo por mí. Su labor era tan linda que yo sentía que se merecía el premio Nobel de la medicina, si es que existe. Supe que él se había mudado de Nueva York y que se encontraba viviendo en el estado de Colorado. Al mudarse, perdí todo contacto con él, pero donde quiera que él se encuentre, siempre diré, doctor Calderón, gracias por todo lo que hizo por mí y por cada uno de sus pacientes. El Dios del cielo le recompensará. Hay muchas razones por las cuales una persona puede verse afectada mentalmente hasta el punto de estar ingresado en un hospital psiquiátrico. Por ejemplo, abusos sexuales, abuso físico, abusos emocionales, maltrato infantil, complejo de inferioridad y una baja autoestima. Y muchas cosas más. Hay otras personas que guardan rencor, raíz de amargura,
odio, y estas son enfermedades que están en el alma y en el corazón, y tarde o temprano se manifiesta en el cuerpo. Es por eso que muchas personas van a los doctores con diferentes síntomas de enfermedad, y cuando el doctor le examina no le encuentra nada. Muchas veces puede encontrar alguna enfermedad, pero por más medicina que tomen, no hay ninguna mejoría. ¿Saben por qué no hay mejoría? Porque la verdadera medicina que lo puede sanar es entregarse al Señor y luego perdonarse yo mismo y perdonar a quienes le han hecho tanto daño. Deben sacar, expulsar toda la raíz de amargura y resentimiento para que puedan recibir sanidad interior. La mejor medicina para el alma es el perdón. Conozco personas que han estado enfermas por muchos años y la medicina a su enfermedad fue saber perdonar. Así como nosotros queremos que el Señor nos perdone, debemos perdonar. Muchas personas no sienten el perdón de Dios aun cuando Él lo ha perdonado, porque aunque Dios lo perdonó, ellos mismos no se han perdonado. Es como una persona que siente que nadie le quiere, aunque en realidad tenga muchas personas que lo amen y lo aprecien. Pero si la persona no se ama a sí misma, nunca podrá sentir el verdadero amor que los demás pueden brindarle, y mucho menos podrán amar a otra persona. Le aconsejo que busquen la ayuda de Dios, busquen ayuda espiritual, y si la necesitan, también busquen ayuda profesional. Yo necesité de las 3 ayudas, pero la que más me ayudó fue la misericordia de Dios. Al salir del hospital psiquiátrico, decidí irme de la casa de mi mamá y rentar una habitación en otro lugar. Sentía miedo de que algún día pudiera hacerle daño como me lo había ordenado el enemigo. Yo podía pagar mis gastos. A causa de mis problemas psiquiátricos, el gobierno me dio la incapacidad laboral y a veces trabajaba algunas horas en una tienda de vender zapatos. Los dueños de la tienda eran muy buenos conmigo y cada vez que salía de psiquiatría, ellos me daban trabajo, especialmente para que mantuviera mi mente ocupada. A pesar de mis desequilibrios mentales, era muy buena empleada y tenía una gracia especial para venderles a los clientes. Pero a pesar de tener ese trabajo, era muy poco lo que podía distraerme, porque los demonios me perseguían a donde quiera que fuera. Incluso en el nuevo apartamento que me mudé, la dueña del apartamento que me rentó la habitación tenía un altar dedicado a los demonios, y otras 2 inquilinas que también vivían allá se dedicaban a leer la taza del café y adivinar el futuro. Yo, para no quedarme atrás, también le puse un altar al varón del cementerio, el Señor lo reprenda. Es que yo iba de mal en peor, estaba como el cangrejo caminando hacia atrás. Acaba con tu vida. A los pocos días de estar en ese lugar, recibí fuertes ataques diabólicos. Los demonios me ordenaron que fuera a la estación del tren de la 181 y San Nicolás para que me tirara a los rieles del tren cuando el tren estuviera pasando. Yo obedecí y me fui a la estación del tren para suicidarme. Cuando iba por el camino, sentía que alguien me llevaba obligada y la opresión era tan fuerte que no tenía más opción que obedecer y terminar con mi vida. Cuando llegué a la estación del tren, estaba esperando que el tren viniera para lanzarme a él. Pero el tren no pasaba. Tenía como 40 minutos y no llegaba. Entonces me desesperé y empecé a gritarle al Señor y a decirle que Él ni lavaba ni prestaba la batea. O sea que Él ni me mataba ni dejaba que yo me matara. Y mientras le decía que me quería morir, fui sintiendo una paz y un gozo muy grande dentro de mí. Hasta empecé a cantarle al Señor los coritos que me había aprendido en la iglesia. Y yo decía dentro de mí, pero con esta paz y este gozo tan grande que siento ahora, no me puedo suicidar. Y le decía al Señor, yo sé que esta paz viene de ti.
que solo él podía darla. Salí de la estación del tren y saliendo oí el tren que estaba pasando. El Señor lo detuvo todo ese tiempo para que no me suicidara. La señora que me rentó la habitación se enteró de que yo me quería morir, de que me quería suicidar, y me dijo que buscara otra habitación, porque si me suicidaba en su casa, ella no quería problema con la policía. Llamé a una amiga mía y le dije que no sabía dónde ir, y ella me dijo que conocía a una señora que estaba rentando una habitación. Fui a hablar con la señora y ella me dijo que podía rentarme la habitación. Esta señora, igual que la otra, también tenía altar en su casa. Al entrar al apartamento tenía un altar. En cada habitación había otro altar dedicado a los demonios, y la habitación de ella parecía un cementerio con tanta vela. Ella tenía muchos problemas y sin conocerme me contó su vida completa. Yo también quería que ella terminara rápido de contarme su historia, porque también yo quería decirle la mía. Realmente necesitaba encontrar a alguien con quien hablar. Cuando por fin pude hablar con la señora y le conté mi historia, ella se quedó sorprendida de todas las cosas que le había dicho. Ella pensó que sus problemas eran grandes, pero al oír los míos se quedó sin palabra. Después que me fui, ella pensó en no rentarme la habitación, porque dijo: esta muchacha tiene muchos problemas y no quiero en casa gente con problemas, y menos tan complicado como lo de ella. Al día siguiente, después de salir del trabajo, busqué mi ropa para mudarme en la nueva habitación. Cuando llegué a la casa de la señora, me cansé de tocarle la puerta y nadie me abría. Me senté en la escalera del edificio y empecé a llorar. Sentí una tristeza muy profunda dentro de mí. Me acordé del Señor y le dije llorando: Señor, ¿qué hago ahora? La señora no está aquí y no tengo a dónde ir. Yo no quiero volver a casa de mi mamá. Señor, ya es muy de noche. Tengo miedo de que alguien venga, que alguien me haga daño. Además, tengo hambre. Recuerdo que yo lloraba y lloraba, pero ¿saben qué? Un corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Salmo 51, 17. Dios siempre proveerá una ayuda. Eran casi las 12 de la noche y yo sentada en esa escalera sin saber qué hacer, cuando de repente una señora salió al pasillo del edificio y me vio allí sentada. Ella me dijo: hija, ¿qué haces aquí tan sola a esta hora? Ven a mi apartamento. La señora dice que ella estaba durmiendo y fue despertada, y que ella oyó una voz que le decía en el corazón: sal al pasillo, ve al pasillo. Pero ella decía en su mente: ¿qué voy a buscar en el pasillo del edificio si son las 12 de la madrugada? Cuando ella salió, me vio sentada en la escalera del edificio y fue cuando me dijo: hija, ¿qué hace ahí sentada? Ven a mi casa. Quiero decirle que en Nueva York nadie mete a un desconocido a su casa, y mucho menos a esa hora de la noche. Pero yo sé que quien despertó a esa mujer fue el Señor, y la voz que ella oyó era la voz de Él. Aquella señora me preparó cena y se sentó frente a mí. Nunca olvidaré la palabra que me dijo. Me dijo: tú naciste para algo especial. El Señor te ama y hará grandes cosas a través de ti. Aquella mujer no era cristiana, pero Dios la usó para ayudarme y para darme esas palabras a través de ella. Después de cenar, ella me acompañó a tocarle la puerta a la otra señora que había quedado en rentarme la habitación, y gracias a Dios la encontramos ahí. A partir de esa noche me quedé viviendo allá.
Yo me sentía desesperada, pero tenía que disimular que todo estaba bien. No quería que la señora se sintiera preocupada y que quisiera despedirme y me desalojara de su departamento, pues yo no tenía dónde ir. Una semana después, fui a hablar con mi psiquiatra para hablarle acerca del varón del cementerio y decirle que los demonios me querían matar y que el varón del cementerio me visitaba y que estaba conmigo íntimamente. Cuando hablé con la psiquiatra, ella me dijo que yo me sentía así porque de seguro no estaba tomando las medicinas y que yo estaba muy joven para estar pensando en hombre. Ella no entendía que le hablaba de un demonio y no de un hombre de carne y hueso. Salí de su consultorio muy desanimada y me dije a mí misma, si de verdad mi vida le pertenece al diablo, entonces se la voy a dar. Estoy cansada de esta lucha. Y fue entonces cuando me fui a una botánica para comprar todas las imágenes posibles de los demonios que pertenecen a la 21 división y ponerle un altar bien grande. Compré vela, agua florida, un perfume para Anaís a pie llamado Anais Anai. Me fui a la casa y puse el altar. Todas las noches me visitaba un demonio diferente y hasta me decían la ropa que yo tenía que usar. Una semana después de todas estas cosas, fue un hombre a visitar a la dueña del apartamento. Ese hombre era uno de los brujos más grandes de la República Dominicana. La dueña del apartamento buscó una botella de ron bien grande y se la dio al brujo para que los seres que habían en él, o sea, los demonios, se lo tomaran. Los demonios tomaron posesión del cuerpo del brujo. La señora de la casa quería que los demonios hablaran con ella, pero los demonios a través del brujo le dijeron que era conmigo con quien querían hablar. Ella me fue a buscar a la cocina y me dijo, Sandy, ellos quieren hablar contigo. Fui a la habitación y el brujo me agarró fuertemente por los brazos, como si me lo quisiese arrancar. Pero yo le dije que me soltara y que si los demonios querían hablar conmigo, tenían que calmarse. Salí de la habitación y la señora volvió a buscarme. Cuando entré a la habitación, el brujo estaba tranquilo y me dijo que buscara un vaso de agua, una vela y que fuéramos a mi habitación. Cuando fuimos a la habitación, tomó posesión del brujo otro demonio. Aquel demonio a través de él parecía un toro feroz, respiraba como un animal salvaje, parecía que quería derribar todas las cosas que había en mi habitación. Yo sentí mucho miedo, pero sabía que no podía mostrarle temor. Le pregunté que quién era él y me dijo que no le habían autorizado responderme nada y que mi marido iba a subir y que solo él podía contestarme todas mis preguntas. Él me dijo que estaba enojado conmigo porque yo no le había guardado nada. Yo le contesté que yo no sabía que él me iba a visitar y que además yo no lo conocía a él. Él me dijo que tenía que irse porque mi marido tenía que subir. En ese momento fue que me enteré por primera vez que el varón del cementerio me había convertido en su esposa. El Señor lo reprenda. Cuando el primer demonio dejó el cuerpo del brujo, otro demonio tomó posesión de su cuerpo. Yo pensé que era el varón del cementerio, pero me di cuenta que no era él, porque el brujo empezó a hablar con voz de mujer. Le pregunté, ¿quién eres tú? Y también me contestó que no le autorizaron contestar mis preguntas. Yo le dije que me sentía muy sola porque había dejado al Señor Jesucristo. Y ella me contestó que no me sintiera sola porque todas las noches había uno de ellos asignado para visitarme. Me dijo que quería que yo le hiciera a ella un regalo. Le pregunté que qué ella quería de mí y dijo que quería una bata roja que yo había comprado. Le dije, puedes cogerla. Esa bata roja de dormir, yo tenía que usarla cada vez que a ella le tocara irme a visitar. Luego dijo que como nos habíamos hecho amiga, ella me iba a decir su nombre y que en la 21 división la llamaban la pequeña.
Luego me dijo: ahora tengo que irme porque tu marido quiere subir. Y él es nuestro jefe. Todos le tememos. En realidad, no sé qué quiso decir con esas palabras. Ella dejó el cuerpo del brujo y fue entonces cuando subió San Elías, el varón del cementerio. No tengo palabra para describir la reacción de ese demonio. Si el primero parecía un toro feroz, no sé con qué comparar la reacción del varón del cementerio. Yo solo dije en mi mente: Dios mío, ¿qué es lo que estoy mirando? Él se quedó un poco más tranquilo y me dijo que había llegado el momento de revelarme el secreto de mi vida. Me dijo: cuando tu mamá tenía 5 meses de embarazo, ella te iba a perder, pero mi amo me mandó a salvarte y gracias a él y a mí tú estás viva. Él continuó diciendo: yo he sido el que te he cuidado todos estos años. A mí es a quien tú siempre has visto. Tú nos pertenece y estamos preparando para que trabaje para nosotros. Tu mamá y tú no se llevan bien, pero las dos van a trabajar juntas porque todo lo que te pasa proviene del lado de ella. Nosotros estamos esperando que tú cumplas ciertos años de edad para llevar a cabo nuestros planes y el tiempo se está acercando. Cuando el varón del cementerio se refería a nosotros, estaba incluyendo a Satanás. El Señor lo reprenda. Yo le dije: si mi vida verdaderamente le pertenece a ustedes, entonces estoy dispuesta a dársela, porque estoy cansada de esta lucha. Pero necesito un favor. Yo quiero que ustedes me den dinero para dejar en buena posición a mi familia allá en San Cristóbal. Ellos son muy pobres y quiero dejarlo bien. Después, ustedes pueden tomar mi vida. Él me contestó: pon un vaso de agua debajo de tu cama con una vela por 7 días. A los 7 días llama al caballo y él te dará el número de la lotería, para que así tú puedas dejar bien a tu familia. Cuando él hablaba del caballo, se refería al mismo brujo por el cual me estaba hablando. Me recordó que mi tiempo se estaba acabando. Antes de irse me dijo que estaba enojado conmigo porque en el altar hacían falta 2 cosas y yo no la tenía. Él se refería a un refresco rojo para Anaís a pie y un velón para Santa Marta. El Señor la reprenda. La misma noche de hablar con él, puse el velón y el vaso de agua debajo de la cama. 3 días después, fui a la bodega y compré el refresco para Anaísa y el velón para Santa Marta. Cuando prendí el velón, repetí la oración que había escrita en el velón y luego me acosté, sin imaginar que esa noche Satanás, el Señor lo reprenda, había determinado matarme. Yo le aconsejo a todas las personas que tienen altar en su casa dedicado a esas imágenes, o mejor dicho, a esos demonios, que se deshagan de esa basura. Esas imágenes que le llaman santo son demonios vestidos de ángel de luz. La Biblia dice que esos ídolos, muchas veces hechos de plata, oro, bronce, hierro, madera, etc., son hechos por mano de hombre y que tienen boca, mas no hablan. Ustedes se cansan de hablar con ellos, pero ellos no le contestan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. La gente tiene que llevarlo encima de sus hombros y si desean moverlo a otro lugar tienen que cargarlo. No pueden hablar con su garganta y semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos, según Salmo 115, verso 4 hasta el 8. Muchas personas testifican de los favores y milagros que han recibido de las imágenes que tienen en su casa, pero realmente esas imágenes, lo cuales llaman santo, no pueden hacer nada. Ese milagro que usted testifica lo hicieron los demonios. Ellos toman posesión de esa imagen, se esconden detrás de ella y le otorgan su petición para que usted siga confiando en ellos. Porque el diablo sabe que a Dios no le agrada eso y que eso es idolatría y ningún idólatra entrará al reino de los cielos. El único propósito del enemigo es llevarlo a usted al infierno
pero para eso el Señor dejó su palabra, la Biblia, para hablarnos a través de ella y dejarnos saber las cosas buenas que debemos hacer y las cosas malas que no debemos hacer. Y no solo eso, sino que también nos deja saber la consecuencia de la desobediencia y la consecuencia de la obediencia. En el libro de los Salmos, capítulo 10, verso 11, dice que confiemos en Jehová. Él es nuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor ha rescatado a muchas personas que practicaban la brujería, gente que tenían grande pacto con Satanás, gente esclavo de pacto satánico, y hoy soy libre en Cristo Jesús. Y el Señor le ha enviado a testificar de dónde Él le sacó y cómo lo libró de la garra del enemigo. ¿Saben por qué el Señor quiere que testifiquemos? No es precisamente para que divulguemos nuestra vida pasada por los cuatro vientos. Es para que aquellas vidas que se encuentran atadas por el enemigo y que no saben qué hacer, escuchen la palabra de vida, escuchen que todavía hay esperanza para ellos y que puedan saber que Satanás no es todopoderoso, ni puede hacer lo que a él le dé su gana, porque hay alguien que lo derrotó y todo lo que han creído en esa persona lo seguirán derrotando. Esa persona, ese es el Señor Jesucristo, que lo derrotó en la cruz del Calvario, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo nunca me cansaré de gritarle al mundo los milagros que Dios hizo en mi vida. Nunca me cansaré de hablar de su amor y su misericordia. No puedo ser mal agradecida con mi Señor. Hay muchas personas que Dios ha hecho un milagro grande en su vida y se han quedado callados. No testifican porque sienten vergüenza. Hay otros que dicen que todavía no están preparados y siempre están poniendo excusas. Y muchos han enterrado su talento por vergüenza. Talento que el mismo Señor ha puesto en sus manos. No entierre lo que Dios te ha dado. Tu testimonio puede ser el que muchas personas están esperando. Aleluya. El Señor está esperando que usted sea agradecido y dé por gracia lo que ha recibido. No se avergüence de testificar lo que Dios ha hecho en su vida, ni de dónde le sacó. Su testimonio puede ser el canal que Dios quiere usar para salvar muchas vidas que se encuentran hoy como estaba usted. Usted es el canal que Dios quiere usar para llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad y de salvación a esas vidas. Viva agradecido de Dios y recuérdele a su alma cada uno de los favores recibidos del Señor y se dará cuenta que hay mucho más cosas por que vivir contento y agradecido de Dios y de la vida por todo lo que Él le ha dado que estarse quejando. De gracia por lo poco o mucho que usted tiene y ya deje de quejarse por las cosas que le hacen falta. Hay muchas personas que tienen menos que usted y aún así están agradecidos de la vida y muy agradecidos de Dios. De gracia por la vida, porque hay muchos en el mundo que ahora mismo están agonizando sin ninguna esperanza. De gracia por su salud, porque hay muchos que no la tienen. De gracia por sus ojos, porque hay muchos que no pueden ver. De gracia por sus pies, porque hay muchos que no caminan. De gracia por sus oídos, porque hay muchos que no pueden oír. De gracia por sus manos, porque hay muchos que no la tienen. De gracia por su trabajo, porque por más duro que sea y por más malo que sea su jefe, hay muchos que desean conseguir un trabajo como el suyo. De gracia por sus hijos, porque hay muchos que anhelan ser padre y no pueden. De gracia por su casa, porque aunque no sea la mejor, es un techo que muchos desean tener. De gracia por su cama, porque aunque no sea muy cómoda, hay muchos que duermen en el piso. De gracia que a pesar de todo su sufrimiento, usted está vivo y viva y no muerta o muerto quemándose en el infierno. De gracia por la comida que Dios le provee, porque hay muchos que se acostarán sin comer. De gracia, sea agradecido, porque ningún mal agradecido irá para el cielo. Siéntase orgulloso de lo que usted es y agradécale a Dios por sus favores y verá cómo las bendiciones para su vida irán en aumento. Hay muchas personas que Dios quiere bendecirle, pero no reciben más por mal agradecido. No sea usted uno de ellos.
Capítulos 9. Un grito de auxilio. Continuando con lo ocurrido aquella noche, que prendí el velón para Santa Marta y puse refresco rojo para Naisapié en el altar. A la medianoche fui despertada y vi cuando la serpiente que está enredada en el cuerpo de Santa Marta iba subiendo por encima de la cama. Y a la misma vez oí una voz que me dijo: tu tiempo se acabó, tienes que morir. Cuando una persona está poseída por el demonio de Santa Marta, la dominadora, no es Santa Marta que posee ese cuerpo, sino el demonio que está enredado en su cuerpo en forma de culebra. Es por eso que la persona que está poseída se arrastra como una culebra en el piso. Solo el poder de Jesucristo, a través de sus siervos llenos del poder de Dios, pueden pisarle la cabeza para que deje libre a la persona que está atada. Claro, también la persona debe querer ser libre, debe entregarse al Señor Jesucristo y buscar de Él para que entre a su corazón y el Espíritu Santo pueda reinar en esa vida. Yo vi cuando aquella serpiente se enredó por todo mi cuerpo y comenzó a apretarme el cuello. Yo solo podía gritar en mi mente: Señor, auxilio, ayúdame. Oh Señor, yo no me quiero morir y no tengo fuerza para pelear con este demonio. Socórreme, Señor. Aquel grito desesperado llegó hasta la presencia del Señor. Yo no sé cómo, pero estuve peleando con ese demonio hasta rayar el alba. No fue con mi fuerza, Dios me fortaleció. Cuando el demonio se fue, yo no tenía fuerza para pararme. Fui arrastrando mi cuerpo encima de la misma cama hasta caer al piso. Seguí arrastrándome hasta llegar al baño. En el baño me sentí desmayar, me sentía morir. Yo sé que hay algunas personas que dudan y dudarán de lo que estoy contando, de que todo esto pueda ser real y que tal vez todo haya sido producto de mi imaginación. Pero si yo no hubiera vivido esta experiencia, no creo que mi mente pudiera imaginar algo así. Quiero decirle que el mundo espiritual es más real que el mismo mundo natural en que vivimos. Yo respeto la opinión de cada persona, pero estoy segura que toda esta experiencia que le estoy diciendo es real y que Dios me permitió vivirla. La mayoría de todas las cosas que me pasaron, hay testigos que me conocen y pueden dar fe que todo es cierto. Referente a mis experiencias espirituales, puedo decir que el Señor y mi conciencia saben que no estoy mintiendo ni exagerando lo sucedido. Y si esto no fuese cierto, Satanás no se molestaría en quererme matar para que no abra la boca y lo desenmascare. Por causa de este libro, han sido varias las veces que Satanás ha querido sacarme de circulación para que no lo escriba. Y si él ha hecho eso, es porque esta historia no es inventada, sino es porque es 100% real. Además, creo que mi salvación vale mucho para perderla por una simple mentira. En mi mente tengo muy claro que uno de los pecados que el Señor más aborrece es la mentira. Y siempre digo que si nadie se quiere ir conmigo al cielo, yo no permitiré que nadie me arrastre al infierno, y mucho menos por hablar mentira. Sé que la salvación es un regalo de Dios, pero tengo muy en claro que si no la cuido, puedo perderla. También sé que una media verdad ante los ojos de Dios es considerado una mentira. La experiencia que tuve con ese demonio transformado en culebra no fue un sueño ni una pesadilla, fue algo real. Les repito, el mundo espiritual es tan real como el mundo natural que usted está mirando. Yo perdí toda la fuerza peleando con ese demonio. Si estaba aún con vida, era por un milagro de Dios. Llegué hasta el baño arrastrándome. No tenía fuerza para pararme
ni siquiera gateando, arrastrándome como si arrastra una culebra. En el baño lloré como nunca en mi vida lo había hecho. Yo no sabía que Satanás estaba esperando que yo cumpliera 21 años de edad para llevarme con él. A esa edad concluí el pacto. Yo había cumplido 20 años de edad y me faltaban 3 meses para cumplir los 21. Pero el enemigo quería llevarme antes del tiempo señalado. El enemigo es un mentiroso. Él no cumplió con la promesa de darme el dinero para dejar bien económicamente a mi familia, sino que antes de cumplirse los 7 días, como me habían dicho, él intentó matarme. Esa mañana le pedí perdón al Señor. Le dije: Señor, yo sé que hoy es mi último día y que el diablo me va a matar a como dé lugar. He recibido la orden de que tengo que suicidarme hoy, pero quiero decirte que aunque me encuentre en lo más profundo del infierno, siempre te voy a amar. Tú has sido bueno conmigo, la mala he sido yo. No eran palabras simples que le estaba diciendo al Señor, le estaba derramando mi corazón. Es que había sido una batalla tan fuerte. En lo humano, yo no sabía cómo pelearla. No entendía lo que estaba sucediendo. Y no me quedaba más fuerza para seguir luchando. O me mataba el enemigo, o tenía yo que ponerle fin a mi vida. Pero la última palabra la tenía y la tiene el Cristo de la gloria. Y si usted está viva, si usted vive, es gracias a Él. Mientras derramaba mi corazón delante del Señor, sin esperarlo, de repente oí una voz muy suave que parecía inundar todo aquel lugar. Y esa voz, yo sentía que hablaba mi corazón, diciendo: no te puedes suicidar. Levántate y vete a tu trabajo. Cuando me mencionó el trabajo, me acordé de mi jefa. Ella había sido muy buena conmigo. Y pensé: oh, no puedo dejar el trabajo sin decirle a ella que ponga a alguien en mi lugar. Mientras yo oía la voz que hablaba al corazón, sentía que mi cuerpo estaba recibiendo fortaleza. Me pude parar del piso. Estaba fortalecida. Me bañé y me fui al trabajo. Me fui caminando. Sentía que me hacía falta caminar. Cuando iba por el camino se apoderó de mí la misma paz y el mismo gozo que sentí cuando fui a tirarme a la estación del tren. Y en mi mente yo le decía al Señor: yo sé que esta paz viene de ti. Yo sé que viene de ti. Me fui al trabajo con la idea de despedirme de mi jefa, pero los planes que Dios tenía para mí ese día eran otros muy distintos a lo que yo estaba imaginando. Recuerdo que había escrito una carta para enviarla a Radiovisión Cristiana, contándole toda la odisea que yo había vivido. Pero yo sabía que cuando ellos recibieran mi carta sería muy tarde, porque probablemente ya estaría muerta. Yo solo deseaba que alguien creyera lo que yo había vivido, que alguien creyera que todo eso era cierto y era real. Recuerdo que también en mi proceso había llamado a una iglesia para hablar con un pastor.
era de vida o muerte. Y cuando llamé, me dijeron que sin cita no podía hablar con él, que tenía que hacer una cita. Y yo le decía, es de vida o muerte. Permítanme hablar con él. Me dijeron que no, que había una cita abierta para 3 meses. Lo lindo del caso es, a ese pastor lo escuché tantas veces por Radiovisión Cristiana hablando tan bonito. Pero Dios tenía otros planes. Al llegar al trabajo, no tuve valor de decirle nada a mi jefa en ese momento. Así que pensé trabajar ese día por última vez y despedirme de ella en la noche. Pero a la hora de las 12 del mediodía, la tienda quedó completamente vacía. No entraba ningún cliente hasta que de repente entró un joven y empezó a predicarle a mis compañeras de trabajo. Ella no le hacía mucho caso a lo que él decía, pero hubo un momento que él le dijo con autoridad a una de mis compañeras que Cristo la amaba. Ella ni siquiera lo miró, y en ese mismo instante yo iba pasando y oí esa palabra que penetró a lo más profundo de mi alma. Esa palabra penetró hasta lo tuétano de mi hueso. Cristo te ama. Era el nombre de mi Señor, Cristo. Me detuve y le pregunté al joven, ¿tú eres cristiano? Y me dijo que sí. Le pregunté que quién era su pastor y que si él podía echar fuera demonios. El joven me contestó, oh, mi pastor reprende a los demonios y tienen que irse. Le dije que yo tenía conmigo una carta para enviar a la Radiovisión Cristiana, pero que mejor se la iba a entregar a él para que se la diera a su pastor. Él me dijo que me iba a dar la dirección de la iglesia para que yo vaya esa noche al culto, porque había culto. Yo me sentí feliz porque sentía que surgía una esperanza para mi vida. Dios bendiga a ese joven llamado José Albarracín, miembro de la iglesia Monte Calvario. El Señor siempre llega a tiempo. Hay muchas personas que se preguntarán, ¿para qué vivo? Si esa bala no te mató, es porque propósito Dios tiene contigo. Si cuando estaba en el vientre de tu madre, ese bebedizo no te mató, es porque Dios tiene planes contigo. Si a pesar de todo lo que tú has sufrido, aún sigue vivo o viva, aunque hay cosas que tú no le entiendes, es porque Dios tiene planes contigo. Capítulo 10. Monte Calvario. Cuando salí del trabajo, tomé el bus para ir a buscar la iglesia en la dirección que el joven me había dado. Mientras iba en el bus, oía las voces de los demonios que me decían, si va a ese lugar, te vamos a castigar. Tienes que suicidarte. Tu tiempo se acabó. A la misma vez, yo clamaba al Señor y le decía, Señor, ayúdame a encontrar la iglesia. Esta es mi última oportunidad de ser salva. Si tú no me salvas, los demonios me van a castigar y tú sabes que ellos castigan duro. Cuando llegué al lugar donde supuestamente estaba la iglesia, no podía verla. Los demonios me habían cegado la vista para que no viera la iglesia, que estaba en el mismo frente donde yo estaba parada. Al no ver la iglesia, empecé a llorar
y le dije al Señor: oh Señor, esta era mi última oportunidad de ser salva. No encuentro la iglesia y tendré que suicidarme. Cuando di la espalda para irme a la casa y suicidarme como me habían ordenado, una luz fuerte como un farol de carro, cuando alumbra directamente la vista, me iluminó el lado derecho de la cara. El resplandor fue tan fuerte que yo miré hacia atrás para ver qué había brillado. Y cuando miré, mis ojos vieron un letrero con letras resplandecientes que decía: Iglesia Pentecostal Monte Calvario. Amados, aquella letra parecían de oro, y la luz que vi que provenía de ese letrero parecían de oro. Mi corazón comenzó a latir rápido, crucé la calle corriendo y subí por las escaleras de la iglesia. Pero cuando llegué a la iglesia, me quedé parada en un pasillo, esperando que alguien saliera. Mientras estaba ahí, los demonios seguían repitiéndome: sal de este lugar no te conviene. Por fin, una hermana salió y yo le pregunté por el pastor, y ella me dijo que para ver al pastor también tenía que hacer una cita, y que además esa noche él tenía que dar una clase y que era imposible que me atendiera. Yo dije en mi mente: oh Señor, el pastor no podrá atenderme y tiene que dar una clase. Señor, esta era mi última oportunidad. Ahora tendré que suicidarme. Cuando intenté dar la vuelta para irme, no pude mover mis pies porque parecía que lo habían pegado con cemento en el piso de la iglesia. Yo decía en mi mente: Señor, no puedo mover mis pies de este lugar. Me quedé parada por 2 minutos como esperando un milagro. Y el milagro llegó. De repente vi que se abrió una puerta y salieron varias personas, entre las cuales salió un hombre alto, fuerte, muy simpático. Todo en él radiaba amor. Nunca había visto a alguien con una sonrisa tan bella como la que él tenía. No sé quién era, pero en mi corazón sentí un impacto fuerte de una voz que me dijo: ese es el pastor. Él, sin conocerme, se acercó a mí, me dio la bienvenida y me dijo que él era el pastor. Yo le dije que necesitaba hablar con él y me contestó: ven conmigo. Gloria a Dios. No necesité cita para hablar con él y apareció quien diera la clase bíblica que iban a dar esa noche. Yo necesitaba que alguien me escuchara y me creyera. Aquel hombre se sentó conmigo, me escuchó con paciencia, pero lo más importante es que creyó en todo lo que le dije. Cuando terminé de hablar con él, él me dijo: lo primero que debes hacer es reconciliarte con el Señor. Segundo, deshacerte de todas las cosas que te unen al diablo y déjame orar por ti. Yo repetí la oración de fe y luego él oró por mí. Cuando la oración iba por mitad, empecé a sentir que me estaba cayendo agua por la cabeza. Parecía como llovizna y era un agua caliente que penetró por los poros de mi cabeza y fue bajando lentamente como si fuera un suero hasta cubrirme la planta de los pies. Cuando sentí que el agua me llegó a los pies, le dije al diablo: te arruinaste, Satanás, porque Cristo acaba de entrar a mi vida. Después de la oración, el pastor me dijo que quería que pasara al altar para que la iglesia también orara por mí. Yo fui y la congregación empezó a orar por mí. Los demonios que habían en mi cuerpo se manifestaron, no querían irse, decían que yo le pertenecía y que sin mí no podían irse. Pero en la iglesia se manifestó una gran unción y los demonios tuvieron que salir de mi cuerpo. El último en salir fue el varón del cementerio, pero cuando llegó Jesús, lo sacó y se quedó el Señor como dueño absoluto de mi corazón, porque cuando Jesús llega, todo cambia. Quedé como muerta, pero estaba tan libre como una paloma.
sentí que había nacido de nuevo. Me fui a la casa y tomé el altar que le tenía dedicado a los demonios y lo eché en una bolsa de basura. También tomé toda la ropa y todas las cosas que me unían a los demonios y la puse en la bolsa para en la mañana siguiente echarlo en el basurero. A la medianoche me despertó un ruido que provenía de la bolsa de basura, donde estaban las imágenes y todas las cosas que le pertenecían al diablo. El Señor los reprenda. Yo sentí miedo. Pensé por un momento que el corazón se me iba a salir, pero enseguida sentí como si alguien me hubiera abrazado, quitándome todo temor. Y ese alguien me susurró al oído: no temas, porque yo estoy contigo. Volví a dormirme como un pajarito y al día siguiente boté la bolsa de basura. Seguí asistiendo a la iglesia y cuando volví a la iglesia me di cuenta que el letrero no tenía letras brillantes ni tenía las luces resplandecientes que yo había visto esa noche. Todo fue un plan de Dios para que pudiera ver el letrero. En la iglesia encontré una familia grandísima. Al pastor lo veía como mi papá. Con la pastora no tenía aún mucha confianza porque había conocido primeramente al pastor, pero después tuve la oportunidad de conocerla a ella mejor. Una mujer muy dulce. Yo decía en mi corazón: Señor, me gustaría que ella fuera como mi mamá. Todos los hermanos de la iglesia me trataban con amor y delicadeza. A ellos Dios los usó para que cuidaran de mí espiritualmente hasta que yo pudiera estar recuperada por completo. Y quisiera aprovechar este momento para darle la gracia al hermano Freddy y a sus hermanos, a Natividad, a Kirsi, a la Chama y a todos los jóvenes que me ayudaron con sus oraciones y siempre estuvieron pendientes de mí. El bautismo del Espíritu Santo. En la misma semana que el Señor me libertó, me fui al trabajo y cuando iba por el camino, el Señor me dijo: devuélvete y sintoniza Radiovisión Cristiana. Yo no quería devolverme para la casa porque de lo contrario iba a llegar tarde al trabajo, pero obedecí y puse la emisora. En la emisora estaban adorando a Dios y se sentía una unción poderosa. Yo también me puse a adorar a Dios y de repente sentí un fuego que me estaba quemando desde la cabeza hasta los pies. La lengua se me enredó, no podía hablar español, estaba hablando en otro idioma que nunca había hablado. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo mientras escuchaba Radiovisión Cristiana. Me fui al trabajo y sentía que todo mi cuerpo se estaba quemando. Trataba de hablar y lo que hablaba era en lengua. Fue una experiencia que nunca olvidaré. Muchas veces se pierden grandes bendiciones por andar deprisa. Si por no llegar tarde al trabajo no hubiera obedecido a la voz del Señor cuando me dijo que me devolviera y pusiera la emisora, probablemente me hubiera perdido de esa gran bendición. Esa misma semana, una mañana temprano, entró a mi habitación un hombre que también vivía en la casa de la señora que me había rentado la habitación. Yo nunca había usado ninguna confianza con él. Él también le rentaba una habitación a esa señora. Pero esa mañana entró a la habitación diciéndome que necesitaba hablar conmigo. Cuando lo vi, me sentí asustada, pero no le demostré ningún temor. Él se sentó en la cama y empezó a hablarme de Dios. Yo le dije que si él conocía tanto de la palabra de Dios, lo mejor que él podía hacer era convertirse al Señor Jesucristo. Y le ordené que se parara de mi cama y que saliera de mi habitación en el nombre de Jesús. Él se paró y se fue. En la noche, el hombre me encontró en la cocina y me dijo que quería decirme algo. Entonces me dijo: mientras Dios esté contigo, nada ni nadie podrá hacerte daño. Le contesté que yo sabía eso, pero
que por qué me decía esas palabras. Y me contestó: hoy, cuando fui a tu habitación, entré para violarte y matarte. Yo oí una voz que me dijo: ve a la habitación de Sandy, la viola y después la mata. Primero háblale de Dios para que ella entre en confianza y luego haz lo que te ordené. Por eso fue que entré a tu habitación hablándote de Dios para que tú entraras en confianza y luego violarte y después matarte. Pero no pude hacerlo porque había un resplandor de luz que te estaba cubriendo y no me permitió tocarte. El Señor permitió que yo saliera de esa guarida de demonio, proveyéndome un mejor lugar donde vivir. En esa nueva etapa de mi vida, el Señor me dio una revelación donde me mostró cómo se estaba peleando por mi alma. Me vi acostada en una cama y había muchos demonios que querían matarme. Algunos de ellos tenían cuchillos, otros tenían lanza como la que usaban los indios y otros tenían armas que no sé su nombre. Uno de ellos voló con rapidez para traspasar una lanza por mi costado izquierdo, pero a la misma vez, detrás de mi cabeza, salió un ángel gigante y fuerte, vestido de blanco. Tenía una cabellera dorada, no tenía ala, pero volaba con gran rapidez. Él sacó una espada muy grande de oro y peleaba con aquellos demonios para que no me hicieran daño. Mientras el ángel peleaba, oí una voz como un trueno fuerte que dijo: así se está peleando por tu alma. El Señor me advirtió que mi vida iba a depender de ayuno y oración y que no podía descuidarme ni un instante porque el diablo pedía mi alma a gritos. De ahí en adelante empezaba para mí un tiempo de búsqueda con el Señor, un tiempo de preparación. El enemigo me había hecho mucho daño, pero ahora el Señor Jesucristo me estaba preparando para darle la revancha y darle en el nombre de Jesús al enemigo por donde más le dueles, ganar alma para Cristo, sacando del oscuro a la luz de Cristo aquellos que se encuentran en tiniebla, para que la luz de Cristo alumbre sobre ellos y puedan escapar de la garra del enemigo. No te pierdas mañana sintonizar los próximos capítulos. El capítulo 11, el comienzo de la preparación. Nuestro Dios es maravilloso. Para concluir, hoy, mientras venía de una cita médica y venía manejando en mi auto, el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo y me reveló cosas concernientes a mi vida que aún yo no sabía. Solo pude llorar al ver la misericordia de Dios. El Espíritu Santo trataba conmigo que era necesario que yo testificara, que testificara todo. Muchos tal vez dirían: ¿y no le da vergüenza testificar tantas cosas? No tengo nada que perder. Más de lo que perdí, no creo que se pueda perder más. Y ahora mi meta es hacer lo que me pida aquel que siempre estuvo conmigo.
Fue necesario pasar por tantas cosas. Y el Espíritu Santo me decía, son muchas las vidas que están atadas. Son muchas las vidas, muchas almas, aún sirviéndole al Señor, que se preguntan, ¿para qué nací? Y que no entienden por qué tanto sufrimiento. No entienden, no se imaginan quién está detrás. Hablando con el Señor, le dije al Señor, Señor, me siento tan confrontada con este testimonio. Fue necesario tanta crueldad. Sí, era necesario. Porque es de la mejor manera que uno puede entender y explicarle tantas cosas que si no ha vivido no se podría comprender. Hay muchos que dirán, la Biblia dice que no os acordéis de las cosas pasadas, ni la traigáis a memoria. Para lo que le conviene cogen un texto bíblico, pero para otros no, lo pasan por alto. Una cosa es acordarse con dolor, guardando rencor, amargura y tantas cosas. Otra muy distinta es acordarse para testificar de lo que Dios, el poder de Dios, hizo en tu vida o en mi vida. Y poder hablar de cómo operan las tinieblas. Porque una cosa es leerlo, pero otra es vivirlo. Y hoy, mientras estaba ahí en el carro, tuve que parar y escuchar lo que el Espíritu Santo me decía. Me llevó hasta muy atrás. Sí. Yo me había hecho tantas preguntas y muchas de ellas tuvieron respuesta. Usted no nació por accidente ni por casualidad. No. No fue que a mamá se le olvidó la pastilla. No. Es que ya usted estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y simplemente el Señor usó canales para traerlo a usted a este mundo. A mí me hubiera gustado nacer en otra circunstancia. Sí, pero Dios tenía otro propósito. Y si el enemigo intentó acabar con usted estando desde el vientre de su madre, es porque algo en el ámbito espiritual, él vio una marca, algo que Dios puso en usted. Y ojalá que lo pueda entender. En el principio de la historia, le doy un resumen rápido como el Espíritu Santo me la acordaba. Me acordó cómo fue que mi papá y mi mamá se conocieron. Mi mamá era una jovencita de 23 años de edad y ya con 23 años tenía 3 hijos que claro no eran de mi papá. Y para poder sacar a esos niños adelante lo había dejado con su mamá
y se fue a trabajar a la capital en casa de familia. Ella levanta el teléfono para llamar a una amiga, pero marca un número estaba equivocado y cae en la oficina donde trabajaba mi papá. ¿Casualidad o diosidencia? Diosidencia. Mi papá, dominicano al fin, le dice a mi mamá que tenía una voz preciosa, de seguro igual que la mía. Y ahí se dio la conversación, y como todo tiene consecuencia, la consecuencia le está hablando a usted en este momento. A mi mamá, precisamente, le echan una brujería. Pero mire qué cosa, la brujería no la coge mi mamá, sino quien estaba en el vientre. ¿Casualidad? Es que algo vio Satanás, el Señor lo reprenda, que esa criatura traía desde el vientre lo mismo que vio en usted y que por eso quiso destruirle tantas veces. Sí. El Espíritu Santo me llevó ahí atrás. Muchas de las cosas, si pudiéramos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, fue algo tan profundo lo que trató, que yo dije, Dios mío, cuando la gente mata, cuando la gente viola, cuando la gente hace tantas cosas, son espíritus de las tinieblas que están detrás. Y el propósito es destruir a ese ser humano al que ellos usan. Y si no fuera por la misericordia de Dios, bendito Dios, ¿por qué Dios no lo evitó? Porque Él tenía propósito. Sí, es como cuando alguien entra para estudiar una carrera, pero se especializa en una área. Así también en el ámbito espiritual, Dios te llama en una área y Él te va a especializar en esa área. Va a tener que conocer el terreno donde Él te mete. Sí, es como cuando un doctor coge un cuerpo y lo abre, pero conoce, sabe lo que está haciendo. Si Él te va a usar en el área espiritual, en la liberación, pues te va a permitir conocer a los demonios y cómo opera el enemigo y de lo que es capaz. Sí. Pero va a haber una guerra por ti. Lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que el enemigo quiere hacer. Y eso pasó. Entonces, la mano de Dios fue la que me guardó. Pero los mismos canales que el enemigo usó para acabar conmigo, querer acabar conmigo, eran los mismos canales que estaban supuestos a cuidarme a mí y eran los mismos canales que también Dios estaba usando para la preparación. Mire qué cosa. Puede ser que ese que le está haciendo la guerra a usted es el canal que Dios está usando para seguir trabajando y preparándolo a usted. Sí. Pero cuando Dios pone una palabra, cuando Dios dice algo, mira, eso se cumple. ¿Saben por qué? El Espíritu Santo me llevaba. Recuerdo que en una ocasión, mi abuela de parte de madre, que está allá en la presencia del Señor, me dijo, tú naciste con un propósito, porque cuando tu mamá estaba embarazada,
Bebía té para abortarte, porque no podía tenerte. Pero miren, cuando Dios pone una palabra en una vida, no hay nada que mate eso. Era ataque por todos los lados. La brujería, los teces y la amenaza de los doctores de que no podían nacer. Pero por encima de todo eso, el creador, aleluya, de la vida, dijo, va a nacer. Oh, gloria a Dios. Y por encima de la cabeza del diablo, nací como naciste tú también. Aleluya. Es verdad que pasamos el Niágara en bicicleta. Es verdad que sufrimos. Es verdad. Pero seguimos en pie de guerra. Sí. Como Satanás sabía. Eso era hoy el Espíritu Santo hablando conmigo, como yo estaba tan quebrantada. Como Satanás sabía que no podía matarme, como también sabe que no puede matarte, porque tu vida está en la mano de Dios. ¿Qué hizo desde pequeño? ¿Qué busca él? ¿Qué es lo que él busca? ¿Se acuerdan de Moisés? Los propósitos que Dios tenía con él, que hizo el faraón, mandó a matar a todos los niños. ¿Se acuerdan bueno, cuando nació el Señor? También él busca los niños para que eso no crezca, para que ese propósito, aleluya, no se haga realidad. Entonces, como no podía matar, usó canales para que destruyeran mi autoestima siendo una niña. Sí. Pero como vio que no era suficiente, sí, entonces quiso algo más fuerte. Usó un canal para que entonces me viole y quieran matarme. Con 11 años de edad. Si respiraba en ese tiempo, era porque Dios. Pero viviendo tantas cosas así, ¿para qué vivir con una madre lejana, un padre lejano, sintiéndote, wow, sintiéndote fea, porque eso era lo que te decían? Error que cometen muchos padres o familiares. Decirle al niño, porque creen como que nunca van a crecer, era un idiota, era un bruto, eres un cero a la izquierda, tu nacimiento fue un error, no debiste nacer, viniste a descompletar la familia. Sí. ¿Qué creen ustedes que hacen todas esas palabras en una niña, en un niño? Pero el problema está que las personas que hacen esto a veces lo hacen porque están enojados con la vida, con ellos mismos, con todo. Entonces descargan toda su frustración con esa criatura que tienen ahí. Y no se dan cuenta en ese momento el daño que están provocando emocionalmente en la vida de esa criatura. Y es por eso que hoy en día y siempre los hospitales psiquiátricos están llenos. Es por eso que las cárceles están llenas de adultos marcados por una niñez frustrada. Que si no es por la misericordia de Dios. Y es cierto que a veces oímos decir, lo que pasó, pasó,
y no puede buscar culpable. Es cierto. Pero ¿qué se hace con esas criaturas que no se pueden defender y que tanto daño los adultos le hacen? ¿Qué puede hacer una persona que crece con el alma partida a menos que el Señor Jesucristo no transforme su vida y su corazón? ¿Sabe cuántos jovencitos, cuántas jovencitas, cuántos hombres y mujeres adultas y aún niños están viviendo ese infierno? Sí. Y su alma, su corazón se llena de odio, de rencor. Y por eso se convierten muchas veces en lo que son. Sí. Debemos darle gracias al Señor que a lo que estamos en Él nos guardó. Yo doy gracias al Señor. Yo le deseo al Espíritu Santo, gracias por haber guardado mi corazón. Porque aunque el enemigo sí tocó las emociones, tocó el cuerpo, tocó todo, mi corazón no se dañó. Era para crecer y vengarme, o quizá para estar perdida, no sé, en droga, y el Señor me guardó de todo eso. Nunca supe lo que di que probar droga, nunca supe lo que fue ponerme un cigarrillo en la boca, nunca supe lo que fue tomar alcohol, no. Ni andar en malos pasos, ni estar en discotecas, no. Me guardó el Señor. Y eso es maravilloso. Y mientras trataba conmigo me decía, ¿sabe que hace muchos años debiste estar muerta? Muchos años, o sea, que Él me ha extendido tantos años de vida. Y me dijo, ¿te acuerdas cuando te pusieron aquella inyección? Con apenas 11 años de edad, que luego te estaba desangrando. ¿Te acuerdas todo lo que tú botabas? Pues de eso te quedó parte por dentro. Sí. Y no hubo quien se compadeciese de ti. Y eso por dentro, hubieron cosas que se dañaron. Porque yo necesitaba un curetaje, yo necesitaba una limpieza. Con 11 años. Y me acordé de eso. Y luego me dice, ¿te acuerdas cuando con 13 años, te querían hacer un vaciado? Con 13 años de edad, un vaciado. Y yo no me acordaba y me acordé. ¿Saben por qué? Porque precisamente estaba botando cosas que parecía que me estaba pudriendo por dentro. Y me dijo, era para morirte. ¿Y saben qué? Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Y me recordó, me dijo, ¿te acuerdas cuando te operaron ya después? Cuando estaba embarazada de Jonás. Que el doctor te dijo que es un milagro porque la boca de tu matriz estaba completamente destruida. Se destruyó a los 11 años. O sea, era para estar muerta. Y Él me preservó la vida. Y me recordó todas estas cosas y me dijo, habla y testifica
y dile a mi pueblo, sí, que Él es que tiene el poder de dar vida y dar muerte. A quien Él quiere, Él mata, y a quien Él quiere, da vida. Y que hay muchos que creen que están vivos por casualidad, por suerte. No, ni es casualidad, ni es suerte. Es porque Dios tiene propósito contigo. Sí, propósito contigo. Y podemos ver la misericordia de Dios con una vida. Porque después de ese proceso, que llegué a Nagua destruida, a la casa de mi mamá, ella no vivía ahí ya, pero los familiares que estaban ahí, incluyendo a mis hermanos, también a ellos quiso usar el enemigo para acabar emocionalmente conmigo, se puede decir. Pero a la misma vez, Dios lo estaba usando para seguir trabajando en mi vida. Hay muchas personas que por lo que han vivido, si buscaran una razón para seguir viviendo, no la encontrarían. Como me pasaba a mí en esa época. No había una. Para mí no la había, pero para el Señor sí, porque Él veía lo que yo no veía. Él veía la obra terminada, como es lo que está viendo en ti. Si vive por su misericordia. Oh sí. Puedo contar todas las veces que por no encontrar una razón a lo que es vida. Sí. Y cualquiera diría, pero ay, hermano, que usted debió aceptar al Señor y quedarse. Hay que vivir el proceso. Y cuando es Dios que está trabajando en tu vida y Él es el artista, entonces Él te va a meter por callejones sin salida. Él te va a meter, sí, por esos túneles que parecen que no hay luz, que nunca verá la luz al final. Sí. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Son muchos los jóvenes, jovencitas, aún niños, hombres y mujeres. Muchos de ellos ya hicieron su vida, pero aún le persigue ese dolor, que fueron violados, violada, abusada. Es necesario que hable, que le hable, sí, sí. Me hizo una lista larga. Ahora puede entender, sí. Aquellas mujeres, también jóvenes y niñas, puede entender a aquellas que sienten que nadie le ama. Tú lo viviste. Puede entender cuando alguien sufre por maltrato. Tú lo viviste. Puede entender tantas cosas porque antes ya tú lo habías vivido.
Y siempre queda la pregunta, pero ¿por qué de esa manera? Ahora lo que importa es que si tú vives y respiras, es porque la mano de Dios te ha guardado en todo momento, como me guardó a mí. Él es el que tiene la última palabra. ¿Entienden por qué no puedo vivir sin Él? Por eso es que siempre digo, si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Sí. Él fue que cuando con 11 años que quise morirme, porque ya no aguantaba más dolor y sufrimiento, me salvó la vida. Él fue cuando luego después, con 12 años, volvió a salvarme la vida, enviando un ángel que tuvo la noche completa ahí, diciéndome, no puedes dormirte. Él fue quien envió a esa señora cuando yo no sabía dónde iba a dormir, a dónde iba a estar allá en Nueva York. Él fue el que le habló y la despertó a las 12 de la noche para que saliera. Él fue el que detuvo el tren en la 181 y San Nicolás, un tren que pasaba cada rato para que no me tirara. Él fue el que me mandó a la casa del pastor Ortiz allá en Nagua. Él fue para que ellos cuidaran de mí. Sí, hubo sufrimiento y dolor, pero a la misma vez Él también tuvo sus canales que fueron como ángeles para que cuidaran de mí. Él fue el que llevó a ese joven ese día al trabajo para que yo pudiese llegar después a la iglesia Monte Calvario. Él fue el que me cubrió con su manto. Sí, cuando ese hombre entró a la habitación que nunca lo había hecho para engañarme y quererme violar y luego matarme. Él era el que me estaba cubriendo. Sí, Él. ¿Y cómo no amarle? ¿Cómo? Muchas veces me pregunté, ¿dónde tú estás? Si así es que tú me amas, yo no quiero tu amor. Mas sin embargo, Él siempre estuvo cerca. Oh sí, muy cerca. Él es maravilloso. Y Él se convirtió en el mejor papá, en el mejor amigo, en todo, en todo. Una vez alguien me dijo, una doctora me preguntó, Cristiana, ¿no te da vergüenza testificar y hablar de todo de lo que te ha sucedido? En aquel tiempo estaba soltera. Me dijo, porque seguramente muy difícil un hombre que se fije en ti. Yo me sonreí. A ver qué tiene que ver una cosa con la otra. Puedo decir que soy una sobreviviente. Sí. Y puedo decir, Señor, gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Y recuerdo que le dije, no me preocupa. Lo que me preocuparía es no hacer lo que el Señor me mande a hacer o decir. Y por un hombre, el que Él tiene para mí, a su tiempo lo traerá. Y si no,
No importa. No importa. Es importante que sepamos que en este camino cualquier cosa nos puede suceder. Si le han enseñado otro evangelio, lo siento por usted. Hay muchos que enseñan diferente. Pero esta que está aquí, desde que estaba en el vientre, fue pasada por proceso y llamada por Dios. ¿Y qué proceso? Que para decir, como un día dijo Jeremías, no quiero acordarme de tu nombre. Pero es todo lo contrario. Sin Él no puedo vivir. En todo este proceso, Él se me dio, no solo en el corazón, hasta en los tuétanos de mi hueso. En todo lo que soy. No podría vivir sin Él. Necesito vivir y caminar sostenida de sus manos. Lo que trato de decirte, tú que te quejas por todo lo que has vivido, míralo como proceso. 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 Que de usted depende que te hagan fuerte o te derrumben. Pero estoy segura que usted es un sobreviviente, una sobreviviente. Y si ha llegado hasta aquí, no es para mirar atrás. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Habrá muchas cosas que quizá ha perdido, que quizá ha tenido que dejar, que ha tenido que renunciar, que le han hecho, donde ha sentido que el alma, el corazón, se lo han partido. Pero aún así, usted sigue de pie, sigue respirando, sigue vivo. Y hay algo que el enemigo siempre ha querido de usted, que todavía no lo ha conseguido, ni lo conseguirá, que es su alma. Usted ha sido diseñado y creado con un solo propósito, y es para amar y servir a Dios. Sí. Y ser un portador de su palabra y cumplir con el propósito por el cual está en esta tierra. Que muchas veces va a llorar, sí. Que muchas veces se va a sentir fracasado, sí. Que muchas veces sentirá que no sabe qué hacer o dónde poner el próximo pie, sí. Que muchas veces se va a ver en abundancia y también en escasez, sí. Que muchas veces lo van a traicionar, sí. Que muchas veces va a fallar, sí. Que puede ser que aún muchas veces se vea
caído, que caiga también. Pero estoy segura que aquel que te llamó, aunque tú fueras infiel, Él permanecerá fiel. Y de algo estoy segurísima, y es que el propósito y lo que empezó en tu vida, Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y mañana continuamos con el capítulo 11 y el proceso de la preparación. Esta fue tu hermanita amiga, Sandy Perman.